Lo que viene muy bien dentro de toda esta pandemia es que seguramente lo han notado, ¿no? Han circulado videos donde las ciudades presentan sus atmósferas más limpias, los ríos, los mares, los peces y los animales con mayor tranquilidad, hasta ganando terreno en las ciudades. Bueno, esto se debe a la poca circulación que hay en todo el mundo de gente y a la poca polución o a la menor cantidad de polución, que también es un llamado de atención para ver cómo estamos viviendo y qué lugar le estamos dando a la naturaleza, que en realidad es al revés. La naturaleza nos deja vivir en su ecosistema y nosotros lo hacemos pelota. Pero bueno, vamos a hablar con la magíster María Fernanda García Ferreira, que es experta en calidad de aire de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sobre justamente esto, sobre la baja de contaminación durante la cuarentena. María Fernanda, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda en dúplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, excelente. La verdad, con este panorama que se ve, uno se pone a pensar, si uno hiciese las cosas o hiciésemos las cosas con un poquitito más de conciencia o tomando más en cuenta el ecosistema, ¿cuánto más lo ayudaríamos? Sí, bueno, eso siempre, ¿no? Antes, ahora, sí, por supuesto. ¿Qué se ha notado desde que comenzó la pandemia hasta estos días en diferentes ciudades? ¿Qué han visto? Bueno, nosotros hemos usado información satelital para detectar reducciones muy importantes en uno de los parámetros, uno de los contaminantes criterios que definen a la calidad del aire, según la Organización Mundial de la Salud, reducciones muy importantes a partir del 20 de marzo, que es cuando se definió el aislamiento obligatorio en Argentina. Y hemos analizado algunas de las ciudades más importantes, Buenos Aires, como el área urbana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y San Miguel de Tucumán, y ahora estoy procesando datos de otras ciudades también a partir de pedidos que nos fueron haciendo los usuarios o distintas instituciones. Y estamos hablando de qué niveles y en qué y de qué guarismos. Al menos 50% se ha reducido. Estamos haciendo promedios de los datos satelitales. Tienen mediciones diarias, o sea que todos los días hay un dato, y entonces estamos haciendo promedios semanales. Ahora vamos a poder hacer el promedio mensual porque ya hemos completado el primer mes. Pero sí, viendo en este rango de tiempo, la disminución ha sido alrededor del 50%. Esto se refleja en que así esta circulación, si lanza estos guarismos, pero ¿qué pasa cuando la cosa vuelva a la normalidad? ¿Se puede, cómo va a ser esa vuelta o ese retroceso para el ecosistema? Porque se ha visto en innumerable cantidad de videos que se han viralizado, peces que están muy sobre la costa, con tranquilidad, claramente, ¿no? Algunos animales que visitan lugares poco frecuentes para los citadinos, pero sí están, que claramente, bueno, con el bullicio, con el ruido, con el tránsito, con la cotidianeidad, están más escondidos, o no se los ve. ¿Cómo va a afectar cuando todo vuelva a la normalidad a este avance de la naturaleza? Bueno, por un lado, esperamos que volver a la normalidad sea también progresivo, digamos, ¿no? No va a ser de un momento para el otro. Entonces, me parece que es muy probable que veamos también progresivamente los aumentos en los niveles de este contaminante, dióxido de nitrógeno, que es el que está relacionado con la quema, el uso de combustibles, como, bueno, tanto lo hacen el transporte, las industrias, principalmente el transporte vehicular. Y disminuciones de ese parámetro va a depender también de cómo nosotros hagamos uso de los recursos. Bueno, tenemos sí. Hay un montón de cosas que deben estar íntimamente relacionadas con
el 100% de movilidad y de locomoción de la vida o de la actividad de la vida con esta restricción que claramente cambia el panorama. Se habla, por ejemplo, en estudios de decir, bueno, la verdad que si nosotros ponemos un programa de circulación, como hacen algunos países para controlar la polución, que no la controlan, pero por lo menos mantienen ciertos niveles que no se disparen, ¿sería una buena medida de aquí en el futuro como para empezar a adoptar o no es viable? Yo creo que para esas medidas lo primero que hay que hacer es monitoreos, digamos, para que nos den información de cuál es la calidad del aire que tenemos. Hay lugares más comprometidos que otros, hay lugares con mayor ventilación, entonces no es un problema para ese lugar, pero sí puede ser un problema kilómetros más abajo, digamos, en la dirección del viento. Me parece que por un lado tener la información para hacer un buen diagnóstico de cuál es la contaminación es lo primero que tenemos que hacer, y después por otro lado sí, me parece que entre todos primero pensar hábitos de comportamiento, de uso de los recursos, de transporte, del uso de transporte público en buenas condiciones, el uso de la bicicleta cuando sea posible, o el uso de autos donde sea compartido por varias personas y no que se transporte a una sola persona o a dos. Entonces me parece que esas cosas sí pueden ir mejor. Lo primero es el diagnóstico. Argentina tiene muy pocas estaciones en ciudades que monitorean el aire, entonces es importante ahí saber bien de qué concentración estamos hablando, si estamos superando. ¿Hay pocas instituciones que monitorean el aire en la República Argentina, me estás diciendo? Sí, muy pocas. En Buenos Aires debe haber 4 estaciones, alrededor de 4 estaciones que la gestiona la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, en Bahía Blanca tienen el Comité Técnico Ejecutivo, pero que tiene principalmente las estaciones en Ingeniero White, ¿no? Cerca de todas las plantas industriales que tienen ahí. Pero para hablar de la calidad del aire en las ciudades, cerca de las fuentes, para estar cerca de las fuentes, que muchas veces son los autos, necesitamos que las estaciones también estén ahí. Claro. Hay un último estudio hecho antes de la pandemia de la calidad del aire de estas principales ciudades que habías mencionado anteriormente, o incluso la nuestra Bahía Blanca, si tenés algunos, ¿cómo es la calidad del aire? Dentro de los parámetros que es normal y dónde es ya nocivo. Nosotros no hemos hecho estudios sobre Bahía Blanca todavía. Yo estuve mirando un poco los datos de este mismo parámetro satelital, pero en principio tenemos por ahora tenemos tanto error que no podríamos ser muy específicos dándote un resultado ahora. ¿Por qué me decís tienen tanto error? ¿A qué se debe ese margen de error tan grande que mencionás? Muchas veces la medición está condicionada por la presencia de nubes, entonces probablemente en este periodo de tiempo ustedes hayan tenido muchas nubes y eso haya hecho que tengamos menos datos para utilizar para hacer los promedios. Entonces eso es algo que tengo que evaluar todavía, si ha sido eso o qué otra cosa puede haber sido. Las condiciones meteorológicas también condicionan... o sea que nosotros que somos una ciudad ventosa regularmente también es un factor a tener en cuenta. Sí, claro, seguramente. Bueno, ustedes conocen su ciudad mucho más que yo. Sí, claramente. No por nada le dicen la ciudad de los vientos, ¿no? En cierta medida, con un gran predominio del viento norte. Bueno, mi querida María Fernanda, gracias por atenderme, por este pantallazo general, y esperemos que cuando todo esto termine, también tengamos la conciencia puesta en contaminar mucho menos para ayudarnos con nuestro ecosistema, que tanto lo necesitamos. Bueno, yo los saludo, les agradezco la comunicación y quedamos a disposición de ustedes. Bueno, cómo no, lo mismo de este lado, un abrazo muy grande. Ahí estábamos hablando con María Fernanda García Ferreira, que es magíster y experta en calidad del aire de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina, sobre la baja de contaminación durante esta cuarentena, claramente por la baja circulación la gran baja de circulación de gente, de medios de locomoción en todo el territorio.